Hola, en esta lección aprenderás varios aspectos importantes de Chiari, entre ellos, las diferentes definiciones de Chiari, la anatomía de Chiari, una breve historia de Chiari y cómo está evolucionando el concepto de Chiari. Como estás tomando este curso, es probable que tú o alguien a quien quieras haya sido afectado por Chiari. También es probable que antes de que esto ocurriera, nunca hubieras oído hablar de Chiari, ni tuvieras idea de qué es, ni siquiera cómo pronunciarlo. No estás solo en este sentido, y por eso estamos aquí, específicamente para aprender sobre Chiari. Lo primero que hay que entender es que Chiari puede significar cosas diferentes para distintas personas. Para un paciente, Chiari es una enfermedad difícil de entender con muchos síntomas y manifestaciones. Para un neurocirujano, Chiari es un defecto estructural que debe corregirse con cirugía. Para un médico desinformado, Chiari podría considerarse una variante inofensiva de lo normal y nada de qué preocuparse. Para un familiar, Chiari puede ser una aflicción invisible que hiere a su ser querido. Ahora centremos nuestra atención en cómo se define Chiari. Desafortunadamente, Chiari no siempre es fácil de definir, ni siquiera en términos médicos. Esto se debe a que la definición de Chiari está evolucionando, tanto a medida que la tecnología mejora como a medida que aprendemos más sobre ella. Sin embargo, para los fines de esta lección, entender qué es Chiari primero requerirá descifrar algo de jerga médica y aprender un poco sobre la anatomía humana. Empecemos analizando qué es Chiari en términos generales. Chiari es un trastorno neurológico grave, a menudo crónico, que implica anomalías en la unión craneovertebral y la compresión del cerebro y la médula espinal. ¿Y qué significa esto? Vamos a desglosarlo. Primero, crónica significa que para algunos pacientes los efectos de Chiari son duraderos y Chiari es algo con lo que lidiarán toda su vida. En segundo lugar, el término neurológico se refiere al sistema nervioso, que está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las numerosas fibras nerviosas que recorren nuestro cuerpo. Además, Chiari suele llamarse un trastorno porque no es una enfermedad en el sentido de un virus o infección bacteriana. La unión craneovertebral es donde el cráneo se une con la columna vertebral. Internamente, la unión es también donde el tronco encefálico se convierte en la médula espinal y en Chiari donde se encuentran las amígdalas cerebelosas herniadas. Y finalmente, las anomalías, en este caso, se refieren a estructuras anatómicas que no son normales. En términos generales, los pacientes de Chiari tienen una anatomía inusual en la región donde el cráneo se une con la columna vertebral, lo que provoca la compresión o presión del tronco encefálico cerebelo y del tejido espinal en su interior. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, así que veamos una imagen sencilla de lo que es la anatomía de Chiari. Aquí vemos que en una persona promedio o sana, la parte inferior del cerebro, llamada cerebelo, está completamente contenida en el cráneo. Sin embargo, en una persona con Chiari, la parte más baja del cerebelo, conocida como amígdalas, sobresale del cráneo a través de la abertura donde el cerebro se une con la médula espinal. Como un corcho que se mete en una botella de vino, esta protuberancia aprieta o comprime estas partes juntas. Desafortunadamente, hay más. En el cuerpo humano, el cerebro y la médula espinal se bañan en un líquido claro llamado líquido cefalorraquídeo, o LCR. Este fluido desempeña un papel vital porque soporta el peso del cerebro, actúa como amortiguador, suministra nutrientes vitales al sistema nervioso central y elimina los productos de desecho. Con cada latido, la sangre se bombea al cerebro, que luego expulsa el LCR hacia la zona espinal y de vuelta. En un paciente de Chiari, este movimiento natural del LCR del cerebro a la columna y de vuelta es bloqueado y alterado por las amígdalas cerebelosas prominentes. Los efectos de esto no se comprenden claramente, pero son un foco principal de la investigación de Chiari. Así que en esencia, el Chiari se trata sobre una anatomía inusual. Los pacientes con Chiari suelen tener cráneos, columnas vertebrales y cerebros que no son como los de una persona promedio. Ahora que hemos cubierto qué es Chiari en general y hemos aprendido un poco sobre la anatomía de Chiari, veamos la historia de Chiari. Chiari, como muchas enfermedades y trastornos médicos, recibió su nombre de la persona que la describió por primera vez, que en este caso fue Hans Chiari, un patólogo austriaco. En 1891, hace más de 130 años,
Chiari publicó un artículo describiendo el caso de una joven de 17 años en la que observó, tras su muerte de fiebre tifoidea, una elongación de las amígdalas cerebelosas. Más tarde publicó sobre más casos y clasificó sus observaciones de las malformaciones en varios tipos que sirven de base para la definición clásica de Chiari. Los más comunes son Chiari 1, donde las amígdalas cerebelosas están herniadas a través de la abertura en la parte inferior del cráneo. Chiari 1 es el foco de este curso. Chiari 2, donde también se hernian estructuras cerebrales adicionales, como el tronco encefálico o el cuerpo principal del cerebelo. Hoy en día, la mayoría de la gente utiliza Chiari 2 para referirse a casos que coinciden con la espina bífida. Aunque estas definiciones parecen simples al principio, la historia de Chiari, especialmente para Chiari 1, está llena de confusión y desacuerdo. Unos años después de que Chiari publicara su artículo, Julius Arnold publicó sus observaciones sobre malformaciones en recién nacidos similares a la tipo 2 de Chiari, y a principios del siglo XX, la gente empezó a usar el término Arnold-Chiari. Algunas personas usaban esto solo para el tipo 2, mientras que otras se referían a todos los casos como Arnold-Chiari. Para aumentar la confusión, a lo largo de los años se han introducido otros nombres y términos en la literatura en referencia a Chiari. Pero para nuestros propósitos, cuando nos referimos a Chiari, nos referimos a la malformación de Chiari tipo 1. Es importante tener en cuenta que durante estos primeros años y las décadas siguientes no existía imagen médica disponible para examinar el cerebro de las personas. Así que aunque Chiari se había identificado, hasta la introducción de las resonancias magnéticas en los años 80, era muy difícil diagnosticarlo. Sin embargo, la resonancia lo ha cambiado todo. Por primera vez los médicos pudieron obtener una imagen detallada del cráneo y el cerebro de un paciente, lo que llevó a la definición moderna o clínica de Chiari basada en la posición de las amígdalas. Este avance tecnológico, médico y científico ha llevado a una definición clínica más detallada de Chiari. Vamos a profundizar en lo que esto significa. La posición amígdala se refiere a la distancia a la que se encuentra la punta de las amígdalas cerebelosas, por debajo de la abertura en la parte inferior del cráneo, conocida como foramen magno. Para entender cómo se mide la posición de las amígdalas, es importante entender que una resonancia magnética crea una representación tridimensional completa del cerebro y el cráneo, que luego se observan en rebanadas individuales. Para medir la posición de las amígdalas, primero seleccionamos lo que se llama el corte medio sagital de la resonancia, que básicamente divide la cabeza por la mitad desde la nariz hasta la parte trasera de la cabeza. A continuación en este video, se dibuja una línea imaginaria a través de la abertura del cráneo. Esto se conoce como la línea Macrae. Finalmente, se traza otra línea perpendicular a esta hasta la punta de la amígdala cerebelosa. La longitud de esta línea, en milímetros, representa la posición amígdala. Ahora que podían cuantificar las malformaciones de Chiari, los investigadores empezaron a estudiarlas de una manera diferente. En 1986, Barkovich y un equipo publicaron un estudio que midió la posición amígdala de 25 pacientes, con lo que determinaron como signos y síntomas claros de Chiari, y los compararon con 200 personas sanas. Encontraron que la posición amígdala de ambos grupos se solapaba entre 3 y 5 milímetros. En otras palabras, las personas sanas tenían posiciones amígdalas desde arriba de la línea de Macrae hasta 5 milímetros por debajo, y los pacientes de Chiari tenían posiciones amígdalas al menos 3 milímetros por debajo de la línea de Macrae. De esto surgió la definición radiológica, es decir, basada en imágenes de Chiari como hernia amígdala de al menos 3 a 5 milímetros. Con el tiempo, esto evolucionó a 5 milímetros y pasó a conocerse como la regla de los 5 milímetros. Sin embargo, con el tiempo y a medida que las resonancias magnéticas se hicieron más frecuentes, quedó claro que había algunos problemas con la regla de los 5 milímetros. Esto condujo finalmente a la evolución de la definición de Chiari. El primer problema que surgió fue que la posición de las amígdalas no está fuertemente relacionada con la gravedad de los síntomas. En 1999,
Thomas Milorad y sus colegas publicaron un artículo histórico que proporcionó un informe detallado sobre más de 300 pacientes de Chiari. Encontraron que la posición de las amígdalas no estaba relacionada con la gravedad de los síntomas. También identificaron pacientes con indicios claros de Chiari que presentaban menos de 3 milímetros de hernia. El segundo problema que surgió es que, a medida que las resonancias magnéticas se hicieron más frecuentes, quedó claro que un cierto número de personas cumplen la definición de 5 milímetros de Chiari, pero no presentan síntomas. De hecho, grandes estudios han demostrado que los síntomas de Chiari son la excepción, no la regla. Específicamente, se ha encontrado que el 1 al 2% de la población adulta y hasta el 3% de los niños tienen una posición amígdala superior a 5 milímetros. Sin embargo, solo alrededor del 1% de las personas presentan Chiari sintomático. Por lo tanto, hay muchas más personas sin síntomas que con ellos. Ha quedado claro que la posición de las amígdalas varía según la población, igual que la altura y el peso. Además, estudios han demostrado que la posición de las amígdalas, incluso en personas sanas, no es fija, sino que varía con el tiempo. Todo esto genera confusión sobre qué es realmente Chiari. Mientras que algunas personas usan el término Chiari para referirse a cualquier persona con hernia amígdala de 5 milímetros o más, otras reservan el término Chiari solo para personas que presentan síntomas. Esto condujo finalmente a la evolución de la definición de Chiari. Sin embargo, encontrar una nueva medida de Chiari ha resultado difícil. Así que aunque no es perfecta, la posición amígdala sigue siendo el mejor indicador disponible para Chiari sintomático. Pero es importante tener en cuenta que no es toda la historia. Para resumir, Chiari puede significar cosas diferentes para distintas personas. Chiari es un trastorno neurológico grave, a menudo crónico, que implica la compresión del cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal. En pacientes con Chiari, las amígdalas cerebelosas sobresalen o hernian del cráneo. La definición actual de Chiari se basa en medir la posición de las amígdalas en la resonancia magnética. Sin embargo, esta no es una definición muy buena, y muchos expertos buscan una mejor.